Hermano protestante, tu teoría de que Constantino fundó la Iglesia Católica en el siglo IV colapsa con un solo dato. Existen cientos de documentos cristianos del siglo I y II que demuestran que la Iglesia ya era católica 200 años antes de que Constantino naciera. Hoy voy a mostrarte la evidencia forense de la historia. Vamos a leer juntos cartas escritas por mártires que fueron devorados por leones en el año 107 y en el año 155. Vas a ver con tus propios ojos que ellos creían en la Iglesia Católica, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en la autoridad de los obispos. Si Constantino inventó el catolicismo, ¿por qué estos cristianos ya eran católicos siglos antes? Quédate, porque esta información va a cambiar tu forma de ver el cristianismo para siempre. La historia que te cuentan en el culto es sencilla y atractiva. La iglesia primitiva era pura, sencilla, sin imágenes y sin jerarquía, muy parecida a una iglesia evangélica moderna. Pero entonces llegó el emperador Constantino en el año 313, legalizó el cristianismo, mezcló la fe con el paganismo romano, se inventó el papa, la misa y las estatuas, y creó la Iglesia Católica Romana para controlar al pueblo. Esta narrativa de la gran apostasía es el fundamento de casi todas las denominaciones protestantes. Necesitan creer que la iglesia original desapareció para justificar por qué ellos aparecieron 1500 años después a restaurarla. Pero, ¿y si esa historia es una mentira histórica diseñada para validar una ruptura injustificable? Vamos a viajar en el tiempo. Olvida el año 313 por un momento. Vamos al año 107 después de la muerte de Cristo. Constantino no nacería hasta dentro de 170 años. En Antioquía, la ciudad donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez, Hechos 11:26, el obispo es Ignacio. Él fue discípulo directo del apóstol Juan. Escucha bien, conoció a los apóstoles. Ignacio es arrestado y llevado a Roma para ser martirizado. En el camino escribe 7 cartas. ¿Qué dice este cristiano de la era apostólica? Habla de sola fe y sola escritura. En su carta a los Esmirnitas, capítulo 8, versículo 2, Ignacio escribe: donde aparezca el obispo, allí esté la comunidad, al igual que donde esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Boom. Año 107. La Iglesia ya se llamaba católica. Y sobre la Eucaristía, en el capítulo 7, dice de los herejes docetas: se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Verifícalo. Busca carta a los Esmirnitas San Ignacio en Google. Si la Iglesia Católica la fundó Constantino en el siglo IV, ¿por qué el discípulo de Juan en el siglo II ya la llama católica y defiende que la Eucaristía es carne real? La respuesta es obvia. Constantino no fundó nada teológico. La Iglesia ya era así desde los apóstoles. Te dicen que la misa es un invento medieval pagano. Vamos al año 155 después de la muerte de Cristo. Justino Mártir escribe su primera apología dirigida al emperador Antonino Pío para explicarle qué hacen los cristianos. En los capítulos 65 al 67 describe el culto dominical. Dice: el día que se llama del sol, domingo, se reúnen todos, se leen las memorias de los apóstoles. Luego el que preside hace una exhortación homilía. Luego nos levantamos y oramos, oración de los fieles. Luego se ofrece pan y vino y agua, y el pueblo dice amén, y los que llamamos diáconos lo distribuyen. Esto es, paso por paso, la estructura de la misa católica que celebramos hoy domingo. Lecturas, homilía, oraciones, ofertorio, comunión. Y Justino aclara: no tomamos esto como pan común, se nos ha enseñado que es la carne y la sangre de aquel Jesús encarnado. Esto sucedía 150 años antes de Constantino. Hermano, si entras en una máquina del tiempo y vas al culto de los primeros cristianos, no verás un concierto de rock ni una predicación de 2 horas. Verás una misa. La liturgia católica es la forma bíblica e histórica de adorar. Constantino no tuvo nada que ver con esto. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Aquí está la verdad histórica sin mitos. En el año 313, Constantino firmó el Edicto de Milán. Este documento no declaró al cristianismo como religión oficial del imperio. Eso lo hizo Teodosio en el año 380 con el Edicto de Tesalónica. El Edicto de Milán simplemente dio libertad de culto. Detuvo la persecución. Dijo: ya no es ilegal ser cristiano. Los cristianos salieron de las catacumbas, pudieron construir templos públicos en lugar de esconderse en casas,
Pero la fe, la doctrina, los obispos y los sacramentos salieron de las catacumbas iguales a como entraron. Imagina que un presidente hoy legaliza una iglesia clandestina. ¿Eso significa que el presidente fundó esa iglesia o cambió su doctrina? No, solo le dio estatus legal. Sobre el Concilio de Nicea en el año 325, ¿te han dicho que ahí Constantino decidió qué libros iban en la Biblia o que decidió que Jesús era Dios? Falso. El concilio se convocó para combatir la herejía de Arrio, que decía que Jesús era una criatura, como dicen hoy los testigos de Jehová. Los 318 obispos reafirmaron lo que la Iglesia siempre había creído, que Jesús es Dios verdadero. Constantino no votó sobre doctrina, él solo facilitó la reunión para mantener la paz en el imperio. La doctrina la definieron los obispos sucesores de los apóstoles. Otro mito: Constantino inventó el papado y se puso él mismo como primer papa. Esto es históricamente ridículo. Tenemos la lista de los obispos de Roma desde Pedro hasta Francisco. Antes de Constantino hubo 32 papas. La mayoría murieron mártires. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero, Eleuterio. San Ireneo de León, en el año 180, siglo II, en su obra Contra las herejías, libro 3, capítulo 3, lista a estos papas para demostrar que la verdad está en la sucesión apostólica de Roma. Si Ireneo lista a los papas en el año 180, ¿cómo pudo Constantino inventar el papado en el 313? Hermano, te han ocultado la historia. Te han contado una caricatura, porque si conoces la historia real, el protestantismo se queda sin fundamento. El protestantismo necesita que la Iglesia Católica sea falsa para justificar su propia existencia. Por eso inventan el mito de Constantino. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Analiza esto con lógica. Si la iglesia verdadera desapareció en el año 313 y se convirtió en una institución pagana y satánica hasta que llegó Lutero en 1517, eso significa que las puertas del infierno sí prevalecieron contra la iglesia durante 1200 años. Significa que Cristo mintió. Significa que Cristo abandonó a su esposa y la dejó caer en el error total durante 12 siglos. Significa que durante más de un milenio nadie se salvó, porque todos adoraban ídolos católicos. ¿Crees que Cristo es un arquitecto tan malo que su obra duró solo 300 años y luego colapsó? Nosotros creemos en la promesa de Jesús. Creemos que la iglesia tuvo pescados podridos dentro de su red, como dice la parábola en Mateo 13. Tuvo papas pecadores, tuvo crisis, pero nunca dejó de enseñar la verdad dogmática y nunca dejó de administrar los sacramentos válidos. La gran apostasía es una doctrina antibíblica que hace a Jesús un mentiroso y al diablo el vencedor de la historia cristiana hasta el siglo XVI. Aquí te lanzo el argumento definitivo. Tú amas la Biblia. Dices, sola escritura. Pero, ¿quién definió el canon de la Biblia? ¿Quién dijo que Mateo es inspirado y el Evangelio de Tomás no? No fue Constantino en Nicea, ese es otro mito de Internet. Fue la Iglesia Católica en el Concilio de Roma, año 382, bajo el Papa Dámaso I, y ratificado en los concilios de Hipona y Cartago, años 393 y 397. Ojo al dato, esto ocurrió después de Constantino. Si la iglesia post-Constantino ya era la gran ramera corrupta y pagana, entonces tu Biblia fue recopilada y definida por una iglesia corrupta y pagana. ¿Cómo puedes confiar en la infalibilidad de los 27 libros del Nuevo Testamento si crees que la institución que los eligió era apóstata? Es una contradicción esquizofrénica. No puedes comer la fruta, la Biblia, y decir que el árbol que la dio, la Iglesia, está podrido. Si la Iglesia Católica es falsa desde Constantino, tira tu Biblia, porque te la dio esa Iglesia. Pero si la Biblia es verdadera, entonces la Iglesia que tuvo la autoridad del Espíritu Santo para definirla también debe ser verdadera. Contraargumento rápido. Constantino cambió el sábado por el domingo para adorar al sol. Falso. Biblia, Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Apocalipsis 1, 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Dominica. Didaché, año 70 después de la muerte de Cristo. Reuníos el día del Señor, partid el pan y dad gracias.
Los cristianos adoraban en domingo desde la resurrección, porque es el día de la nueva creación. Constantino solo hizo que el domingo fuera día feriado civil para que los cristianos pudieran ir a misa sin perder el trabajo. No cambió la teología, facilitó la práctica. Decir que el domingo es la marca de la bestia o adoración al sol es ignorar el Nuevo Testamento y la historia del primer siglo. Constantino metió las estatuas de dioses paganos y les cambió el nombre por santos. Eso es una leyenda negra. El arte cristiano existe desde las catacumbas, mucho antes de Constantino. Ve a las catacumbas de San Calixto o Priscila en Roma. Verás pinturas del Buen Pastor, de la Virgen con el Niño, de historias bíblicas, fechadas en el siglo II y III. Los cristianos ya usaban imágenes para enseñar la fe y recordar a los mártires. Dios mismo mandó hacer imágenes en la Biblia. Querubines de oro en el arca, Éxodo 25, serpiente de bronce, Números 21. Lo que la Iglesia condena es la idolatría, adorar la imagen como Dios. Pero venerar, respetar y honrar a los héroes de la fe a través del arte es bíblico e histórico. Constantino no inventó esto, es parte de la encarnación. Dios se hizo visible, por eso podemos representarlo. Hermano, la historia te libera. El mito de Constantino es una excusa para no obedecer a la iglesia que Cristo fundó. Si Constantino fundó la Iglesia Católica, entonces San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, San Justino y San Cipriano estaban equivocados. Todos ellos vivieron antes de Constantino y todos ellos eran católicos. Te reto hoy, investiga, lee los textos que te cité. No me creas a mí, crea los documentos originales. Si descubres que la Iglesia Católica es la de los mártires, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás en una iglesia fundada por un hombre hace 100 o 500 años, o volverás a la casa que Cristo edificó sobre la roca de Pedro? Déjame tu comentario abajo, pero no me insultes. Dame un dato histórico. Dime, ¿en qué año se fundó tu denominación y quién la fundó? Compara eso con el año 33. Y si quieres profundizar más en cómo se formó la Biblia y por qué la sola escritura es imposible, tienes que ver mi siguiente video. La Biblia es un libro católico. Haz clic aquí ahora mismo y sigue descubriendo la verdad completa. No le tengas miedo a la historia. Recuerda suscribirte y activar la campana. Estamos recuperando la historia que te robaron. Soy tu amigo y estratega en la fe. Nos vemos en el próximo video para seguir desmontando mitos. Bendiciones.